Como dos jóvenes en el garaje de su casa llamados Steve Sowern y Steve Jobs crearon una de las compañías más valoradas e influyentes del mundo, facturando más de $3 billones a nivel mundial, que ya no solo es parte de la innovación tecnológica sino de la cultura popular. Desde cada producto creado en un garaje hasta los dispositivos más avanzados el día de hoy en nuestros bolsillos. Apple es, ante todo, un símbolo de reinvención. Es el resultado de un pensamiento que busca simplificar lo complejo y acercar la tecnología. Así que quédate para conocer la historia de Apple. En la década de 1970, California era un terreno fértil para las ideas más audaces. Las computadoras aún eran artefactos gigantescos, reservados para universidades o empresas, y nadie imaginaba que algún día podrían caber en un escritorio. Pero en medio de ese mundo dominado por máquinas inalcanzables, surgieron dos jóvenes con una visión diferente, Steve Jobs y Steve Wozniak. Sus caminos se cruzaron por una mezcla perfecta de curiosidad, tecnología y un deseo profundo de construir algo propio, incluso si los demás no entendían muy bien qué estaban intentando lograr. Wozniak, un genio autodidacta, pasaba horas diseñando circuitos por puro gusto. No lo hacía por dinero, ni por fama. Simplemente era feliz resolviendo problemas que otros consideraban demasiado complejos. Jobs, en cambio, tenía una sensibilidad diferente. Veía la tecnología no como un fin, sino como una experiencia humana. Juntos formaban un equilibrio extraño pero perfecto. La genialidad técnica de uno y el instinto visionario del otro. Mientras muchos jóvenes de su edad soñaban con empleos tradicionales, ellos imaginaban un futuro distinto. Su sueño no era ganar dinero, sino cambiar la manera en que las personas interactuaban con la tecnología. Querían que las computadoras dejaran de ser máquinas frías y se convirtieran en herramientas personales, accesibles, casi amigables. Esa combinación de ambición juvenil y espíritu rebelde sería la chispa que más tarde encendería una revolución. Pero sus comienzos fueron humildes, muy humildes. Trabajaban en un garaje, rodeados de piezas sueltas, cables enredados y tazas de café a medio terminar. No tenían oficinas elegantes, ni inversionistas millonarios. Solo contaban con su talento y una convicción profunda de que estaban construyendo algo que valía la pena. Ese ambiente improvisado se convirtió en el símbolo del inicio de Apple, un recordatorio eterno de que incluso las grandes compañías pueden nacer en los lugares más inesperados. En ese pequeño espacio, Wozniak desarrolló el primer prototipo del que sería el Apple I. Lo ensambló casi pieza por pieza a mano, perfeccionándolo noche tras noche. Jobs veía en ese prototipo algo más que un circuito funcional. Veía un producto que podía llegar a las manos de miles de personas. Esa diferencia de perspectivas fue clave, porque juntos podían convertir una idea técnica en un producto comercial. A medida que el prototipo avanzaba, también crecía la tensión entre lo posible y lo imposible. Jobs presionaba para lograr un producto listo para el mercado, mientras Wozniak se sumergía en el perfeccionamiento del diseño. Era un baile constante entre creatividad, exigencia y visión. Pero cada paso que daban los acercaba más a un sueño que parecía estar tomando forma frente a sus ojos. En algún momento, tuvieron que tomar una decisión que cambiaría sus vidas: construir una empresa real. Jobs convenció a Wozniak de que la idea merecía convertirse en algo más grande. El temor era evidente. Después de todo, iniciar una compañía en un mercado inexistente era un riesgo enorme. Pero también era la oportunidad de transformar su pasión en una revolución tecnológica. El 1 de abril de 1976, Apple fue fundada oficialmente. Lo que comenzó como un proyecto entre amigos se transformó en una compañía que aspiraba a redefinir el futuro. La historia que empezaban a escribir no era solo sobre computadoras, sino sobre una forma distinta de ver el mundo. Y sin que lo supieran, estaban a punto de iniciar un viaje que cambiaría la historia de la tecnología para siempre. El ambiente cultural de California también jugó un papel esencial en la formación de las ideas de Jobs y Wozniak. A diferencia de otros lugares donde la tradición era la norma, el espíritu de Silicon Valley impulsaba a los jóvenes a experimentar, a fracasar y a volverlo a intentar sin temor al ridículo. En ese contexto, sus ideas no eran vistas como locuras, sino como posibilidades aún sin explorar. Este entorno permitió que sus pensamientos se expandieran más allá de lo convencional. A medida que avanzaban con sus proyectos, Jobs y Wozniak comenzaron a comprender que lo que estaban construyendo no era simplemente un producto, sino un camino completamente nuevo para la tecnología personal.
Lo que antes era dominio exclusivo de corporaciones gigantes empezaba a transformarse en algo accesible para individuos comunes. Era como si estuvieran abriendo la puerta a un nuevo mundo, uno donde la tecnología sería tan cotidiana como una libreta o un lápiz. La amistad entre ambos también enfrentaba sus propios retos. Aunque se admiraban mutuamente, tenían personalidades muy diferentes. Uno era introspectivo y meticuloso, el otro, expresivo y visionario. Pero esa dualidad se convirtió en su mayor fortaleza. Cada uno empujaba al otro hacia límites más altos. Ese choque creativo, lejos de separarlos, se convirtió en el combustible que los guiaría a dar forma a Apple. Mientras trabajaban sin descanso, no imaginaban que estaban construyendo las bases de una de las compañías más importantes del siglo. Su historia nos recuerda que los grandes comienzos no siempre se anuncian con fanfarrias, a veces empiezan en un garaje, entre cables, herramientas y la convicción de que un sueño puede hacerse realidad si se trabaja con pasión. El Apple I era sencillo, pero suficiente para llamar la atención. No era un producto sofisticado. De hecho, se vendía sin carcasa, sin monitor y sin teclado. Aún así, fue un hito. Por primera vez, una computadora personal podía ser adquirida por un aficionado y montada en casa. Jobs logró vender las primeras unidades a una tienda local, demostrando que el producto tenía potencial en un mercado que casi nadie veía. Sin embargo, el Apple I fue solo el primer paso. Wozniak ya estaba pensando en una versión mucho más avanzada. Una computadora completamente ensamblada, lista para usarse, con colores en pantalla y un diseño más pulido. Jobs, una vez más, vio la oportunidad. Sabía que la gente no solo quería tecnología, quería simplicidad, accesibilidad, estética. Así nació el proyecto del Apple II, el producto que realmente pondría a Apple en el mapa. El Apple II fue revolucionario no solo por su tecnología, sino por su enfoque humano. Era una máquina que cualquier persona podía usar, no solo los especialistas. Tenía colores, era compacto y parecía invitarnos a encenderlo. En un mundo donde las computadoras eran intimidantes, Apple estaba construyendo algo amigable, casi cercano. Y ese enfoque lo cambió todo. Lanzado en 1977, el Apple II se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos comerciales de la industria informática. No solo generó ventas impresionantes, sino que permitió que Apple se consolidara como una compañía emergente con verdadero impacto. Las escuelas empezaron a usarlo, los hogares comenzaron a adoptarlo, y la computación personal dejó de ser un concepto futurista para convertirse en una realidad cotidiana. A medida que Apple crecía, también aumentaba la presión por innovar. Jobs buscaba perfección absoluta en cada detalle, desde la estética externa hasta la simplicidad del software. Exigía más de sus equipos, más de la tecnología, y más de sí mismo. Para algunos, esa intensidad era demasiado. Para otros, era precisamente la razón por la que Apple avanzaba a un ritmo que otros no podían imitar. Los inversionistas comenzaron a ver a Apple como una compañía con un futuro brillante. Las ventas crecían rápidamente, y la empresa pasó de un garaje improvisado a instalaciones más formales. El ambiente seguía siendo el de una startup llena de energía y ambición, pero ahora había más presión, más responsabilidad y más expectativas. Apple estaba dejando de ser un sueño para convertirse en una corporación real. En 1980, Apple salió a bolsa. Fue uno de los hitos más grandes de la época, y convirtió a muchos de sus empleados en millonarios instantáneos. La compañía alcanzaba un nivel inesperado, y Jobs, aún muy joven, se convertía en una figura pública con una enorme influencia. Pero ese éxito también trajo nuevos desafíos, nuevas tensiones y una competencia cada vez más feroz. El crecimiento acelerado abrió la puerta a una nueva etapa. Apple debía ir más allá de sus éxitos iniciales. La compañía empezaba a buscar su próximo gran salto tecnológico, y aunque los logros del Apple II habían sido extraordinarios, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. El Apple II no solo destacó por su hardware, fue también una plataforma que impulsó el desarrollo de software independiente, permitiendo que miles de programadores empezaran a crear aplicaciones diseñadas específicamente para usuarios domésticos. Este modelo, que hoy parece tan obvio, fue en su momento una apuesta valiente que ayudó a crear toda una industria alrededor de Apple. Además, la estética del Apple II reflejaba una filosofía que luego sería central en la compañía:
La tecnología debía ser amigable, no intimidante. Su carcasa de plástico beige, sus líneas suaves y su apariencia compacta lo diferenciaban de las máquinas frías y metálicas de la competencia. Desde el principio, Apple entendió que las personas conectan más fácilmente con productos que invitan al uso, no que lo dificultan. La confianza de los inversionistas creció rápidamente, pero también lo hicieron las expectativas. Apple tuvo que contratar personal, expandir su infraestructura y adaptarse al ritmo vertiginoso del mercado tecnológico. En ese proceso, la compañía comenzó a transformarse de un pequeño emprendimiento a una organización con responsabilidades mayores, enfrentando por primera vez decisiones corporativas que definirían su rumbo. Mientras tanto, el público comenzaba a ver a Apple como algo más que una compañía emergente. Sus productos estaban marcando una diferencia real en hogares, escuelas y oficinas. El Apple II no solo era una computadora exitosa, era una señal de que la computación personal había llegado para quedarse, y que Apple estaba liderando esa revolución. A comienzos de los años 80, Apple decidió apostar por un proyecto que cambiaría la historia de la computación, la Macintosh. Era una máquina diseñada para acercar aún más la tecnología al usuario común. Su interfaz gráfica, sus ventanas, iconos y el uso del mouse eran una revolución en un mundo dominado por comandos complejos. Jobs veía la Macintosh como una experiencia, casi como una obra de arte. Sin embargo, dentro de Apple comenzaron a surgir diferencias internas. El estilo de liderazgo de Jobs era intenso, pasional, y en ocasiones difícil de manejar. No aceptaba resultados mediocres, presionaba a los equipos a niveles casi imposibles y buscaba innovar a cualquier costo. Para algunos, esa intensidad era inspiradora. Para otros, era un obstáculo para mantener un ambiente de trabajo estable. El lanzamiento de la Macintosh en 1984 fue un evento histórico. Su anuncio publicitario, inspirado en 1984, de George Orwell, se convirtió en uno de los comerciales más icónicos de la historia. La Mac era innovadora, emocionante y diferente a todo lo que existía. Pero a pesar de la emoción inicial, sus ventas no fueron tan altas como Apple esperaba. La Mac era costosa y limitada en ciertas áreas técnicas, lo que generó tensiones adicionales dentro de la empresa. Mientras la Macintosh luchaba por ganar terreno, Apple enfrentaba presiones externas. Competidores como IBM dominaban el mercado y contaban con productos más accesibles y compatibles. La compañía necesitaba estabilidad y liderazgo estratégico, y muchos dentro del directorio comenzaron a creer que Jobs, con todo su talento, no era la persona adecuada para dirigir la empresa en ese momento. Las tensiones crecieron hasta llegar a un punto de quiebre. Tras desacuerdos internos con el CEO que él mismo había ayudado a contratar, John Sculley, Jobs fue retirado de sus funciones ejecutivas. Fue un golpe devastador. La misma compañía que había creado en un garaje, ahora lo estaba dejando fuera. Esa salida marcaría uno de los momentos más dolorosos, y más importantes, de su vida. Jobs se marchó, pero no se detuvo. Fundó Next, una compañía orientada a crear computadoras de alto rendimiento. Aunque sus productos no lograron un éxito comercial masivo, Next desarrolló tecnologías que años después serían fundamentales para Apple. Además, durante ese periodo, Jobs compró una compañía que estaba lejos de su mejor momento, Pixar. Lo que comenzó como un pequeño estudio terminaría revolucionando la industria del cine animado. Mientras tanto, Apple entró en una etapa complicada. Sin la visión de Jobs y con decisiones estratégicas poco sólidas, la compañía comenzó a perder identidad. Los productos carecían de enfoque, las ventas caían y la competencia se fortalecía. Lo que había sido una empresa innovadora se estaba quedando atrás, perdiendo la magia que la caracterizaba. Para mediados de los 90, Apple se encontraba en una situación crítica. La empresa enfrentaba pérdidas millonarias y muchos analistas creían que estaba cerca de desaparecer. Parecía que la historia de Apple había llegado a su final. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado, uno que cambiaría no solo el rumbo de la compañía, sino también el curso de toda la industria tecnológica. El desarrollo de la Macintosh reveló una faceta crucial del estilo creativo de Jobs, su obsesión por unir tecnología y arte. Para él, una computadora debía funcionar a la perfección,
pero también debía despertar emociones. Su visión era crear dispositivos que las personas quisieran usar no solo por necesidad, sino por placer. Este enfoque, aunque brillante, chocaba con la cultura corporativa tradicional que privilegiaba los números sobre las sensaciones. Con el Mac ya en el mercado, Apple se dio cuenta de que necesitaba equilibrar creatividad con viabilidad económica. Pero, sin Jobs, Apple intentó seguir adelante, pero sin una figura que guiara la innovación con claridad, la compañía comenzó a perder su rumbo. Sus productos se volvieron más numerosos pero menos relevantes, y el mercado empezó a ver a Apple como una marca que había perdido su identidad. En 1997, Apple tomó una decisión desesperada, pero visionaria: adquirió Next. Esa compra significó el regreso de Steve Jobs a la compañía. Su vuelta no fue triunfal de inmediato. Apple estaba al borde de la bancarrota, los productos eran confusos y la marca había perdido su identidad. Pero Jobs regresó con claridad, con una visión firme y con la convicción de que Apple aún podía renacer. Una de sus primeras decisiones fue simplificar la línea de productos. Eliminó proyectos innecesarios y enfocó a la compañía en un puñado de productos bien diseñados, útiles y claros. Esa estrategia permitió que Apple ahorrara recursos y reenfocara su creatividad. Jobs sabía que el diseño no era solo estética, era funcionalidad, simplicidad y una forma de conectar con el usuario. En 1998, Apple presentó la iMac, un producto que devolvió a la compañía la relevancia. Su diseño colorido y transparente rompía con todo lo establecido. Era una computadora divertida, accesible y moderna. La iMac no solo generó ventas impresionantes, sino que marcó el inicio de un renacimiento. Apple estaba volviendo a ser la compañía audaz que había sido en sus primeros años. Pero lo mejor estaba aún por venir. Apple decidió ir más allá de las computadoras y entrar en un terreno completamente nuevo: la música digital. En 2001, presentó el iPod, un dispositivo pequeño, elegante y revolucionario. Permitía llevar miles de canciones en un bolsillo, algo inconcebible en su época. El iPod no solo transformó la industria musical, convirtió a Apple en una marca global reconocida incluso por quienes nunca habían usado una computadora Apple. El impacto del iPod abrió la puerta al siguiente gran salto: el iPhone. En 2007, Apple presentó un dispositivo que fusionaba teléfono, iPod y navegador de Internet en un solo aparato. Su pantalla táctil, su interfaz intuitiva y su diseño impecable marcaron el inicio de una nueva era. El iPhone no era solo un producto exitoso, era el nacimiento del smartphone moderno. La revolución continuó con el lanzamiento del iPad en 2010, un dispositivo que redefinió lo que podía ser una tableta. Apple había comprendido cómo crear productos que no solo eran funcionales, sino también deseables, casi emocionales. Cada lanzamiento era un evento global, un momento que capturaba la atención del mundo entero. A lo largo de esos años, Apple pasó de estar al borde de la desaparición a convertirse en una de las compañías más influyentes del planeta. Y aunque Steve Jobs enfrentó una dura batalla contra el cáncer, continuó liderando la transformación de Apple hasta sus últimos días. Su visión, su obsesión por el detalle y su capacidad para imaginar el futuro marcaron para siempre a la compañía. Cuando Jobs falleció en 2011, el mundo entero reaccionó con tristeza. Pero su legado ya estaba profundamente arraigado en la cultura de Apple y en millones de personas. Su historia no solo fue la de un empresario exitoso, sino la de un soñador que creía profundamente en el poder de las ideas. Y Apple estaba preparada para continuar adelante, guiada por esa filosofía. El regreso de Jobs también significó una reestructuración profunda del ADN creativo de Apple. Sus equipos tenían que trabajar con un nivel de enfoque casi quirúrgico, eliminando cualquier elemento innecesario. Jobs creía firmemente que la simplicidad era la forma más sofisticada de diseño, y ese principio comenzó a reflejarse en cada proyecto que tomaba. A medida que Apple recuperaba fuerza, también empezaba a entender que no se trataba solo de crear productos, sino de crear experiencias completas. El iPod, por ejemplo, no habría tenido el mismo impacto sin iTunes. El iPhone no habría revolucionado el mundo sin la App Store. Apple estaba construyendo un ecosistema cohesivo donde cada elemento se integraba con los demás de forma casi natural. La popularidad de los nuevos productos generó una comunidad global.
Personas de todas las edades, profesiones y culturas comenzaron a adoptar dispositivos Apple no solo por su funcionalidad, sino por la sensación de pertenencia a una marca que representaba innovación, creatividad y modernidad. Apple dejó de ser solo una compañía tecnológica, se convirtió en un fenómeno cultural. El ascenso de Apple durante estos años fue tan notable que redefinió por completo las expectativas de la industria. Los competidores ya no se medían por características técnicas aisladas, sino por su capacidad de ofrecer experiencias completas al usuario. Apple había elevado la vara, demostrando que la tecnología más poderosa es aquella que logra ser, al mismo tiempo, humana. Tras la era de Jobs, Apple no se detuvo. Bajo la dirección de Tim Cook, la compañía continuó expandiéndose con una estrategia estable, sólida y orientada a la accesibilidad global. El diseño seguía siendo una prioridad, pero ahora acompañado de un enfoque responsable en sostenibilidad, salud y servicios digitales. Apple ya no solo vendía productos, ofrecía un ecosistema completo en torno a la vida del usuario. Los iPhone continuaron evolucionando con tecnologías más avanzadas, cámaras profesionales y funciones centradas en la seguridad y privacidad. Apple también lanzó el Apple Watch, un dispositivo que transformó la forma en que millones monitorean su salud y actividad física. Con el tiempo, Apple se volvió una compañía que no solo facilita la productividad, sino que acompaña el bienestar de las personas. En 2016, Apple introdujo los AirPods, marcando un antes y un después en la industria del audio. A pesar del escepticismo inicial, se convirtieron en un fenómeno global. Su simplicidad, comodidad y diseño compacto demostraron una vez más la habilidad de Apple para anticipar tendencias que el mercado aún no veía venir. La compañía también fortaleció su presencia en servicios. Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade y otros productos digitales se convirtieron en pilares clave. Esto permitió que Apple no dependiera únicamente del hardware, sino de un ecosistema que genera experiencias completas. El éxito de estos servicios ha sido tan grande que representan una parte fundamental de sus ingresos actuales. En 2020, Apple inició una transición histórica al anunciar sus procesadores Apple Silicon. Las Macs dejaron de usar chips Intel para adoptar sus propios diseños, logrando un rendimiento sorprendente y un nivel de eficiencia energética nunca antes visto. Ese movimiento demostró, una vez más, la ambición de Apple de controlar cada aspecto de su tecnología. La historia de Apple es un recordatorio de que la innovación no nace de la perfección, sino de la pasión. Es una historia de dos jóvenes soñadores, de una caída dolorosa, de un regreso espectacular y de la evolución constante de una compañía que nunca ha dejado de reinventarse. Apple nos enseña que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay espacio para transformar una idea en algo que pueda cambiar el mundo. Hoy Apple es una de las compañías más influyentes del planeta, pero su esencia sigue siendo la misma que en sus inicios: crear tecnología que inspire, que conecte y que empodere a las personas. Y si esta historia nos deja una lección, es que incluso las ideas más pequeñas pueden convertirse en gigantes cuando se sostienen con trabajo, creatividad y determinación. Apple empezó en un garaje, pero su impacto se siente en cada rincón del mundo. Y mientras sigan existiendo personas dispuestas a imaginar, a innovar y a soñar, esta historia seguirá creciendo.